Pregunto nuevamente, ¿qué investigaron o qué entendieron Profe, o qué leyeron de estados financieros separados? profe, que eso los presentan, son presentados por un controlador, una controladora. O sea, es decir, las que tienen un control de una subsidiaria. Ok, es decir, una entidad que consolida estados financieros debe presentar estados financieros separados. ¿Que cuáles serían eso dentro de un grupo de empresas? ¿Cuáles son los o de quiénes son los estados financieros separados? ¿Cuáles son los estados financieros dentro de un grupo, como me lo estás diciendo, de un grupo que consolida? Profe, no entiendo la pregunta, ¿me la puede repetir un momento? Por eso me estás diciendo que dentro de un estado financiero separado se da en una empresa que consolida o que es la matriz, ¿cierto? Pero dentro de un estado Sí, financiero consolidado están los estados financieros de la matriz, de las subsidiarias, está el consolidado. En este grupo, ¿cuáles serían los estados financieros separados? Profe, Señor. pues los estados financieros separados son digamos, los que puede presentar ya sea la empresa dominante o un inversor en una asociada. El hecho es como que, que sea como aparte o sea, que los presente como tal esa figura. Pues es Ujú. como más o menos lo que entendí, y que estén controlados pues, conjuntamente. Ok. ¿Y dónde lo leíste? Profe, se lo leí en una página que se llama Plan Contable. Ya. ¿Alguien más? Profe, pues yo entendí que los estados financieros separados son los que son presentados por una controladora o subsidiaria. En el texto decía que presentaba pues una participación o influencia significativa y que hablaba de los inversores y que se contabilizaba el costo de acuerdo a las NIF 9 de instrumentos financieros. Ya. Bueno, ahí me mezclaste varios costos. Me hablaste de inversión en subsidiaria, me hablaste del método del costo, pero me hablaste de la norma de instrumentos financieros. Entonces, vamos a ir organizando esos conceptos. Profe, Sí, es uno, lo que yo entendí es que los estados financieros es una inversión, que es una inversión y se manejan de modelo, se manejan o su método es de al costo y por medición. bueno. Entonces vamos a ir aterrizando esos conceptos. Entonces, para que vamos entendiendo. Estados financieros separados son los estados financieros adicionales a los estados financieros principales. Los estados financieros separados son los adicionales a los estados financieros principales. ¿Qué quiere decir? Yo les pregunto, si tengo una compañía que no tiene inversiones o participación en otra entidad, o que tiene una inversión solo en una asociada, por ejemplo, que solo tiene una inversión en una asociada, pregunto, ¿está obligada a consolidar estados financieros?
Profe, pero si digamos o sea, esos ya serían estados consolidados, ¿no? Porque digamos que los separados, lo que entendí es que son aparte de, de, pues de la empresa como tal, o sea, así sea que haya una dominante, esa Ok, va a dar los estados financieros separados, pero pues son totalmente aparte los que presenta la sociedad, ¿no? ok. Entonces, para que porfa analice la pregunta que estoy haciendo. Si una empresa solo tiene inversión en una asociada, ¿está obligada a consolidar estados financieros? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí, profe. ¿Sí está obligada a consolidar? Pues de lo que yo leí no dice que sí está obligada, pero sí consolida. Ok. ¿Otra persona? Profe, pero si los estados financieros separados se contabilizan solamente por las cantidades invertidas, no debería de ser ya consolidado, ¿sí? Ujú. Pero ojo, ojo, no me enreden. Contésteme puntualmente lo que acabé de presentar. Si hay una empresa que solo tiene inversión en una asociada, es la única inversión que ha hecho en otra compañía, es una inversión en una asociada, ¿debe consolidar estados financieros? Yo digo que sí, profe. ¿Quién dice algo diferente? Profe, yo también digo que sí. Ok, Yo también digo que sí. ok. ¿Ustedes volvieron a ver la clase grabada de hace 8 días? Sean sinceros, por favor. No, profe. Profe, yo intenté ver esa clase, pero como que no la habían, a mí no me salió ahí en el drive. ¿A nadie la ha visto? ¿O si está colgada? Profe, Profe, no está colgada. yo la vi hasta donde empezaste con lo de los ejemplos. Hasta ahí la vi. Por eso, pero la clase sí está colgada, la clase grabada está ahí Es que colgada. la clase Sí, está está en en el el wow wow virtual. virtual. Ok, Yo la vi hasta la parte de los ejemplos y ahí no la seguí viendo. ok. ¿Y los demás? Ah, no, profe, es que yo la estaba buscando en el Google Drive. No, Y no, pues no. allí no la vi colgada, entonces No, pensé que no la no. había Todo el subido. material está en wow virtual. Entonces, es a lo que vamos, muchachos. Es a lo que vamos. ¿Sí? Si esto solo lo vamos a ver cada 8 días, no sirve. No sirve. Así de sencillo. Ya está la tercera clase. La otra semana la cuarta y vamos para el parcial, en la quinta. ¿Sí? Entonces, si no vuelven a ver las clases, si no repasan, ahí es donde yo quedo como malo el paseo. ¿Sí? Aquí está muy claro. Asociada es una entidad sobre la que el inversor tiene influencia significativa. Influencia significativa es el poder de intervenir en las decisiones de política financiera y de operación sin llegar a tener el control. Si no tiene el control, ¿debe consolidar? No. No. Ya, esto lo vimos, ya lo hemos visto 2 clases y estoy en la definición. Ahí está, eso ya debe estar claro. Lo hemos repasado, lo hemos recontrarrepasado, la clase está grabada. Asociada es una entidad sobre la que el inversor tiene influencia significativa. ¿Qué es influencia significativa? Es que puede intervenir en las decisiones de política financiera y de operación sin llegar a tener el control.
Eso lo vimos. Hicimos ejercicios de Ecuador, Argentina, Venezuela, explicamos. Entonces, ahí es donde vamos, muchachos. Es problema del profesor, ¿sí? Entonces, si tengo una inversión en una asociada, no tengo obligación de consolidar estados financieros. Como no tengo que consolidar estados financieros, no tengo que hacer estados financieros adicionales. Como no tengo que hacer estados financieros adicionales, como solo tengo un estado financiero, ese es mi estado financiero principal. Ahora, si debo consolidar estados financieros, si hay un grupo de empresas que debe consolidar estados financieros, su estado financiero principal es el consolidado. En un grupo de empresas, si hay que consolidar estados financieros, el estado financiero principal es el consolidado. ¿Qué quiere decir? Que los estados financieros individuales, es decir, de cada entidad, esos son los separados. Entonces, tengo el estado financiero de la entidad A, el estado financiero de la entidad B, el estado financiero de la entidad C. Si entre las tres tienen que sacar un consolidado, el estado financiero consolidado es el estado financiero principal de este grupo. Pero el estado financiero de A, el estado financiero de B y el estado financiero de C, esos son los estados financieros separados, porque son adicionales a los estados financieros principales. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿a qué se refiere? Yo ahora no estaba compartiendo pantalla, que aquí en las definiciones es donde vimos la asociada, el concepto de influencia significativa, y aquí está muy claro que no se tiene el control. Vimos los ejemplos, vimos los casos de Argentina, Venezuela, Ecuador. Creí que eso estaba claro. Entonces ya sería la clase de hace 8 días, la clase de hoy. Tienen que volverla a ver. Aprovechen la ventaja de que las clases están grabadas. Presencial, la clase no queda grabada. Por eso es que aquí en la presentación nos dice estados financieros separados. Una inversión en una asociada o negocio conjunto se contabilizará en los estados financieros separados de la entidad al costo, al valor razonable o al método de participación. ¿Qué quiere decir eso? Ojo. Recuerden que cuando vimos en el objetivo de la NIC 28, inversiones en asociadas y negocios conjuntos, nos dijo, aquí se aplica el método de participación, porque estamos hablando del estado financiero principal, que ahí fue cuando ustedes leyeron la sección 14 de pymes y así dio la opción de contabilizar al método de participación, al método del costo y al método del valor razonable. Pero aquí en plenas me habla que el único método a aplicar es el método de participación, pero en el estado financiero principal. Por eso es que al final me habla que en el estado financiero separado, una inversión en una asociada
si la puedo contabilizar al costo, al valor razonable o al método de participación. Te lo voy a explicar de la siguiente forma. Si resulta que hay una entidad A, ¿sí?, que tiene solo una inversión en una asociada, que es en la entidad B, una entidad A solo tiene una inversión en una asociada en B. ¿Listo? Que aquí fue donde les hice la pregunta ahora. Si solo tiene inversión en una asociada, ¿debe consolidar estados financieros? Y ya quedó claro que no, porque aquí lo único que tengo es una influencia significativa, más no tengo el control. Por ende, no tengo que consolidar estados financieros. Quiere decir que el estado financiero de A es su único estado financiero, ese es su estado financiero principal, ¿sí? Por ende, la inversión en la asociada la contabiliza por el método de participación, si estoy en la NIT 28. ¿Listo? Ahora, este otro caso. ¿Sí? Una compañía B que tiene una inversión en una asociada C, pero también tiene una inversión en una subordinada D. Entonces, en esta, la entidad B tiene inversión en dos compañías. En una es una asociada y tiene una inversión en una subordinada o subsidiaria. Pregunta, ¿B debe sacar estado financiero consolidado? No, Para D, ¿no? ¿Con quién? Con D. O sea, consolidado, pero solo con D porque el Solo D con tiene D. control. Ok, porque ya tiene ya tiene el control, controla la entidad D, es decir, que debe consolidar estados financieros con D, ¿de acuerdo? Porque ya la controla. A ver, este es un tema que vamos a trabajar más adelante con mayor profundidad, pero tengo que hablarles de este tema ya, porque la NIC 28 maneja muchos de los principios de la consolidación, a pesar de que no está consolidando, pero maneja algunos de los principios de la consolidación. Entonces, ya saben que si tengo una inversión en una subordinada, debo consolidar estados financieros. Regálenme un minuto, por favor. Ok, ya volví. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? B tiene su estado financiero solito, sin consolidar, pero tiene su estado financiero, porque tiene la inversión en C y tiene la inversión en D. Este es su estado financiero separado, porque su estado financiero principal es el consolidado
Y en el consolidado solo va a aparecer la inversión en asociada C, porque en el proceso de consolidación las transacciones entre ellas se eliminan. No se preocupen que eso, repito, es un tema que vamos a profundizar más adelante. Solo por ahora para que entiendan el concepto de separado. ¿Listo? ¿Qué era lo que les decía ahora? Si está la compañía A, si está la compañía B, si está la compañía C, si estos son un grupo de varias empresas, pero que tienen que consolidar porque A controla B, B controla C o A controla C, ¿sí? Hay subordinación, deben de sacar un estado financiero consolidado. Entonces miren que este estado financiero consolidado, aquí se resumen los estados financieros de las tres entidades en uno solo. Pero los estados financieros solitos, individuales, estos son los estados financieros separados. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Por ahora lo que me interesa es que entiendan el concepto del estado financiero separado. Ya el proceso de consolidación lo vamos a ver luego. Entonces, repito, ustedes escuchan hablar que la empresa Ecopetrol, los estados financieros de Ecopetrol, pero te muestran son los estados financieros consolidados, como si fuera una sola empresa. Pero ahí está N cantidad de empresas consolidando en un solo estado financiero. Ese es el estado financiero principal. Pero los estados financieros solitos, individuales de cada compañía, son los estados financieros separados. ¿Listo? Entonces, miren que aquí tengo la entidad B, que ella tiene inversiones en una asociada y en una subordinada. Este es su estado financiero separado, porque aquí tiene la inversión en C y tiene la inversión en D. Tiene que hacer un estado financiero adicional que es el consolidado. Y en el consolidado solo aparece la inversión en C. ¿Por qué? Porque la inversión en D la eliminó en el consolidado. En un consolidado todas las transacciones, en este caso entre B y D, se eliminan. ¿Listo? Repito, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces miren que tenemos registrada la inversión en una asociada en el estado financiero separado y en el estado financiero principal. Lo que me dice la norma es que en el estado financiero separado, es decir, acá, la inversión en la asociada la puedo contabilizar al costo o al valor razonable o en el método de participación. Pero en el consolidado, como es su estado financiero principal, ahí sí me tengo que ir a lo que dice el objetivo, y es que ahí el único método que debe aparecer es el método de participación. Lo que se entiende por la norma es que yo en el estado financiero principal debo contabilizar la inversión en la asociada por el método de participación, y en el estado financiero separado la puedo tener o por el mismo método de participación o por el costo o método del valor razonable. Pero como para la NIF su estado financiero principal es el consolidado, la inversión tiene que aparecer por el método de participación. En la práctica, ¿qué les recomiendo? Pues aquí no se compliquen, que haciendo aquí por método del costo, método del valor razonable, cuando aquí debe estar también por el método de participación. Ese es el concepto de estado financiero separado. La otra parte de la tarea era que hicieran este ejercicio que lo resolvimos hace 8 días por el método de participación, pero que lo hicieran por el método del costo. ¿Quién lo hizo? ¿Quién nos lo puede compartir? ¿Nos lo explica?
y nos lo muestra a todos. ¿Quién lo intentó hacer? ¿Nadie? ¿Quién lo intentó hacer para que nos comparta la pantalla y nos muestre la solución por el método del costo? ¿Ninguno? Profe, ese creo que lo hicimos la semana pasada. Pero por el método de participación. ¿El método del costo también lo hicimos? No, No, solo lo hicimos por el método de participación, ¿cierto? sí, profe. Exacto, y pedí el favor que intentaran hacer por el método del costo. Aquí en la presentación está un breve resumen y que lo explicaba muy bien, un poco más preciso en la sección 14 de pymes, que ustedes ya leyeron también, adicional a la NIF 28, que en la sección 14 explican el modelo del costo. Ya vimos todo el método de participación. En el método del costo, ¿qué me decía? ¿O cuáles son los pasos para registrar la inversión por el modelo del costo? Se mide la inversión al costo, es decir, aquí no hay ninguna diferencia con lo que hicimos al método de participación cuando registro la inversión. Todos los costos en que yo incurra para adquirir la inversión hacen parte como mayor valor de la inversión, es decir, costo de la inversión. En el método del costo, como no estoy aplicando el método de participación, los dividendos, cuando tenga derechos a ellos, sí reconozco un ingreso por dividendos. ¿Listo? Y al igual que el método de participación, solo ajusto la inversión si se ha deteriorado. Solo ajusto la inversión si se ha deteriorado. ¿Qué quiere decir? Ya, eso es todo lo que hay que hacer en el método del costo. Entonces, si nos vamos al ejercicio que trabajamos hace 8 días, Perdón, profesor, usted decía que el método de participación solo ajusta la inversión si sea ¿qué? deteriorado. Deteriorado. ¿Sí? Gracias. Solo la ajusto si se ha deteriorado, al igual que en el método de participación. ¿Listo? Solo ajusto si la inversión se ha deteriorado. ¿Y cómo sé si se ha deteriorado? Cuando comparo el valor en libros de la inversión con su importe recuperable, que es el valor razonable menos los costos de venta. Ahora miremoslo aquí en el método del costo. Este fue el que hicimos hace 8 días por el método de participación. Este fue el que hicimos hace 8 días por el método de participación, que recordemos que aquí está el enunciado, que el 1 de enero la entidad A adquirió el 30% de las acciones ordinarias de la entidad B por 300.000. ¿Cómo reconozco eso? Al costo. Tengo una inversión en una asociada por 300.000 contra un disponible. 30 de marzo, la entidad B declaró y pagó dividendos por 150.000 de las utilidades del año anterior, que ahí fue donde analizamos que si tenía derecho o no. ¿Sí? Que recuerdan que se hizo la inversión el 1 de enero, pero demostramos que como había invertido
sobre el patrimonio y en el patrimonio estaban incluidas las utilidades del año anterior, ya tenía influencia significativa y podía tener derecho a los dividendos. Todo eso fue lo que explicamos en la clase de hace 8 días. Como vimos que sí tenía derecho a los dividendos, le correspondía el 30% de los 150.000, que fue lo que repartieron para todos los socios. ¿Cuánto le corresponde a A? El 30%, que es el 30% de los 150.000. Como se los pagaron, entraron al disponible y como estaba aplicando el método de participación, se acredita la inversión. Eso lo vimos en la norma. Disminuye el valor en libros de la inversión, porque recuerden que aquí lo que le están devolviendo es un pedacito de lo que le costó adquirir esa influencia significativa. Luego esta entidad tuvo una utilidad de 400.000. Esa fue la utilidad de todo el año. Aplica el método de participación. El 30% de los 400 es 120. Y recuerden que así como participó de las utilidades, en este caso pues aumenta la inversión. Si hubiera participado de una pérdida, pues disminuye la inversión contra un gasto, método de participación. Pero en este caso, como fue de una utilidad, aumenta la inversión contra un ingreso por método de participación. Y ahí fue cuando sacamos el saldo de la inversión. ¿Cuál es el saldo de la inversión? Todo lo que haya afectado la cuenta inversión. 300.000 menos 45 más 120 nos dio 375. La comparo con su importe recuperable de 425, que es valor razonable menos los costos de venta. 440 menos los costos de venta da 425. Y lo comparamos con el valor en libros. Y aquí vimos que no había deterioro, porque algo que tengo en 375 en el mercado está en 4.25, por ende la inversión no se ha deteriorado. Como no se ha deteriorado, no tengo necesidad de ajustar la inversión. Esto fue todo lo que explicamos hace 8 días. Aquí lo que acabé de dar fue un resumen. Repito, si no lo han visto, si no lo han repasado, si hoy ya se les ha olvidado, pues deben hacerlo. Porque ahí es donde empiezan a acumular de información, a no entender, y ahí es donde vemos los problemas en los talleres, parciales. Y recuerden que yo no hago recuperatorios ni nada de ese estilo, ¿listo? Ahora, este mismo ejercicio lo vamos a hacer, pero por el método del costo. Costo, con las pautas que acabamos de ver. Entonces aquí está el mismo ejercicio, el mismo enunciado. Entonces, por el método del costo, el 1 de enero la entidad A adquiere el 30% de las acciones y eso le costó 300.000. ¿Cambia en algo el registro frente al método de participación? No. Miren que hago el mismo registro de inversión en asociada por 300. Porque aquí igual se registra la inversión al costo. Todo lo que yo haya incurrido para adquirir esta inversión hace parte como mayor valor de la inversión. Entonces aquí no cambia. Inversión en asociada 300. El 30 de marzo la entidad B declaró y pagó dividendos por 150.000. Ya vimos que sí puede tener derecho a los dividendos y que le corresponden 45. Claro, le dan los dividendos, pero ¿qué cambia en la contabilización? Que aquí, como no estoy aplicando el método de participación, no debo acreditar la cuenta de inversión, sino que registro un ingreso por dividendos.
Miren que aquí en el método de participación también obviamente le tocó 45. Se los pagaron, le entró al disponible, pero acreditamos la inversión, porque aquí el ingreso lo hace a través del método de participación, mientras que en el método del costo, como no aplica el método de participación, el ingreso solo se reconoce cuando tiene derecho a los dividendos. Por eso aquí ingreso por dividendos 45 y se los pagaron. Esto es método del costo. Como no estoy aplicando el método de participación, pues no aplico participación sobre la utilidad de 400. Eso solo lo hago en el método de participación. Aplicar mi participación sobre el resultado de la asociada. ¿Listo? Entonces, saldo de la inversión en el método del costo. Pues lo único es el registro de la inversión. Porque aquí en este registro no me afectó la cuenta inversión en asociada. Solo cuando hice la inversión. Por eso el saldo de la inversión es 300. El importe recuperable siguen siendo los mismos 425 porque es el mismo ejercicio. Solo que ahora lo estamos haciendo por el método del costo. ¿Hay deterioro? No hay deterioro. No hay deterioro porque algo que tengo en libros por 300 en el mercado está en 425. Por ende, la inversión no se ha deteriorado. Y ahí ya quedó el método del costo. ¿Queda claro el método del costo? ¿Alguna pregunta? Lo que hice fue resolver el mismo ejercicio que hicimos hace 8 días, solo que ya no por el método de participación, sino que resolverlo por el método del costo. Y ahora lo vamos a resolver el mismo ejercicio, pero por el método del valor razonable. ¿Qué pautas me da el método del valor razonable? Aquí está. Se medirá la inversión al precio de la transacción, es decir, a su valor razonable, pero se excluyen los costos de transacción. Los dividendos también se reconocen como ingresos y se ajusta a su valor razonable con cargo a los resultados. Se debe comparar el valor en libros con su valor razonable. Se excluye los costos de venta. ¿Qué cambia con respecto al método del costo? Entonces vamos a explicarlo. Y aquí lo vamos a tener por el método del valor razonable. En este ejercicio me está diciendo que la inversión costó 300. En este enunciado no me está diciendo que incurrió en costos adicionales, alguna intermediación, alguna comisión, etc. Entonces, pues aquí no nos afecta. Vamos a ver un ejercicio más adelante que sí tiene costos de transacción. ¿Listo? Cuando se incurren en costos de transacción, esos costos de transacción hacen parte como mayor valor de la inversión en el método del costo y en el método de participación. Pero en el método de valor razonable, esos costos de transacción van al PIG, van a gastos de una vez. No van como mayor valor de la inversión. Pero por ahí tenemos un ejercicio más adelante. Como aquí no hay costos de transacción, pues el registro de la inversión no cambia. Sigue siendo los mismos 300. Igual le pagan los dividendos. Como no es método de participación, también reconoce un ingreso por dividendos, al igual que en el método del costo. En el método de participación sí disminuye la inversión, porque aquí se aplica el método de participación. ¿Qué diferencia? Hasta aquí
Es muy similar al método costo. ¿Qué diferencia hay? Que aquí, como es el modelo del valor razonable, la inversión sí se debe ajustar a su valor razonable. Aquí ya no se habla de deterioro. Aquí ya no se habla de deterioro, sino que la inversión sí se debe ajustar a su valor razonable. ¿Qué quiere decir? Método del valor razonable. ¿Cuál es el saldo de la inversión? 300. Aquí lo tenemos. 300. Saldo de la inversión 300. Aquí ya no se habla de importe recuperable, sino que se compara. ¿Alguna pregunta? Daniel, creo que tiene el micrófono encendido o tiene una pregunta. No, profe, es que como yo en una finca tengo fallas con la conexión y no me deja cerrar el micrófono. Ya, ok. Aquí debo comparar la inversión con su valor razonable. Y si vamos al enunciado, ¿cuál es el valor razonable? No es 4.25. 4.25 es el neto entre el valor razonable menos los costos de venta. Pero el valor razonable es 4.40. Entonces aquí debo comparar la inversión es con los 4.40 porque estoy en el método del valor razonable. Estoy en el modelo del valor razonable, en donde ajusto la inversión siempre a su valor razonable. Aquí sí puede estar por encima, puede estar por debajo. Siempre debo ajustar la inversión a su valor razonable. Por ende, tengo que llevarla a 4.40. Y si tengo la inversión en 300, pues ¿qué tengo que hacer? Incrementar la inversión en asociada en 140 y esto es con cargo a los resultados. Un ingreso por ajuste al valor razonable de 140. ¿Cuál fue el saldo que me quedó ahora la inversión? Pues la tenía en 300 más 140, la llevé a un valor de 440 que es su valor razonable. Entonces repito, diferencias con el método del costo. Que si aquí incurriera en costos de transacción, esos costos de transacción no hacen parte como mayor valor de la inversión, sino que van a P y G. Pero como aquí no tengo costos de transacción, la inversión es la misma. Los dividendos también van a un ingreso por dividendos. La diferencia es que aquí la inversión no se habla de ajustar por deterioro, sino que se habla de ajustar a su valor razonable, esté por encima o esté por debajo, mientras que en el costo y en el método de participación solo ajusto la inversión si se ha deteriorado. Y aquí me queda el modelo del valor razonable. Y ahí nos quedó resuelto el ejercicio, el primer ejercicio, por los tres métodos. ¿Alguna pregunta? Ok. Ojo con esta definición, ¿sí? Ojo con esto. Esto es clave para que lo entiendan, porque lo vamos a volver a tocar en consolidación. Los necesito a todos aquí ya concentradísimos en este concepto. ¿Listo? Ojo con esto. Al momento de reconocer la parte del inversor en el resultado del periodo de la participada, se eliminará la parte de las ganancias y pérdidas de la asociada o negocio conjunto procedentes de las transacciones con el inversor.
¿Eso qué quiere decir? Aquí ya me habla de un concepto de utilidades no realizadas, que es un concepto que se da principalmente en la consolidación de estados financieros, pero que aquí en el método de participación también se aplica. Entonces lo voy a explicar desde el punto de vista de un consolidado para que me entiendan el concepto y luego lo vemos aquí en el método de participación. Entonces, mucha atención con esta definición. ¿Qué quiere decir? Ojo para que me entiendan el concepto de utilidad no realizada. Repito, lo voy a explicar desde el punto de vista del consolidado. ¿Listo? Voy a dar un breve abrebocas de lo que es un consolidado para que me lo entiendan en el método de participación. Entonces, tenemos la entidad A, tenemos la entidad B y tenemos la entidad C. ¿Listo? Aquí están tres entidades, solitas, individuales, pero que hacen parte de un grupo que consolida, porque está la matriz, la que controla a B y controla a C. Por ende debe consolidar estados financieros. Entonces aquí deben de hacer un estado financiero consolidado. Y en este estado financiero consolidado deben de quedar las transacciones de A, B y C, pero solo las transacciones que tengan con terceros. En el consolidado van a quedar los activos, pasivos, patrimonios de A, los activos, pasivos, patrimonios de B, los activos, pasivos, patrimonios de C, van a quedar en un consolidado, como si fuera una sola empresa, va a quedar un solo estado financiero consolidado. Lo único es que en el consolidado no pueden quedar las transacciones que hizo A con B, B con A con C, C con A, B con C, C con B. Todas las transacciones que hubo entre ellas se eliminan, no quedan en el consolidado. ¿Listo? ¿Cuáles transacciones son las que quedan? Las transacciones que hizo A con terceros, B con terceros, C con terceros. En el consolidado quedan entonces las transacciones que hizo A, que hizo B, que hizo C, pero con terceros. No las transacciones que hubo entre ellas. ¿Eso queda claro? Sí, profe. Ok. Entonces repito, esto es normal como cuando ustedes escuchan No, hablar. profe, en el momento que estaba explicando me cortó el internet, que pero me puede volver a repetir. Listo, lo voy a volver a repetir. Repito. Tenemos un grupo de empresas, que esto es como si ustedes escucharan hablar del grupo Carvajal, de Ecopetrol, de ISA, de Nutresa, de Argos. Cada uno de estos grupos son grupos empresariales porque están conformados por una matriz y sus subordinadas. ¿Listo? Entonces, este es un grupo de empresas en donde está la empresa A, la empresa B, la empresa C. Cada una tiene activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos. Activos, pasivos, cada una tiene su contabilidad normalita. ¿Listo? Pero aquí están en estados financieros separados. Como hay una matriz que controla, deben consolidar los estados financieros. Quiere decir que aquí queda el consolidado de A, B y C en un solo estado financiero, como si fuera una sola empresa. ¿Listo?
¿Qué característica tiene el consolidado? Que aquí van a quedar las transacciones, todo el estado financiero de A, pero de las transacciones que hizo con terceros. Las transacciones que hizo B, pero con terceros. Las transacciones que hizo C, pero con terceros. Todas las transacciones que hizo A con B, B con A, B con C, C con B, C con A, todas las transacciones entre ellas se eliminan, no quedan en el consolidado. Solo quedan las transacciones de A, B y C, pero que hicieron con terceros. ¿Hasta ahí queda claro? Al que se le fue el internet, ¿ya quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Dale. Entonces, eso es, conceptualmente eso es un consolidado. ¿Listo? Ojo a este ejemplo. Si C le vende un inventario a B, ¿sí? Porque C le puede vender materia prima a B, B le puede vender materia prima A. Entonces C le vende un inventario a B por 100 pesos. ¿Listo? C le vende un inventario a B por 100 pesos. Muy seguramente se lo vendió con utilidad. C le vendió un inventario a B con 100 pesos, a 100 pesos. La venta de inventario con un margen de utilidad del 20%. C le vendió a B un inventario por 100. Ese fue el valor de la venta. ¿Listo? Con un margen de utilidad del 20%. Entonces C le vendió a B y a B le quedó un inventario de 100 pesos comprado a C. ¿Listo? Como fue una venta que le hizo C a B, esa venta de 100 va a quedar en el consolidado. No. No, profe. No, porque fue una venta entre ellas. Pero si ve que compró ese inventario, ¿sí? Si ve que compró ese inventario a C, llega, B, vende el inventario, ¿sí? Supongamos que lo vendió a 130, ¿sí? Esta venta de B a un tercero, vende el inventario a un tercero en 130. Esta venta de 130 sí queda en el consolidado. Sí. Sí, profe. Correcto. Esa venta sí queda en el consolidado. ¿Qué quiere decir? Que esta utilidad que hizo C con B, ¿sí? ¿Cuánto ganó C en la venta a B? 20. 20, porque es el 20% de margen sobre la venta. Ella vendió 100 con un margen de utilidad del 20%. El 20% de 100 es 20. Quiere decir que C tuvo una utilidad de 20 pesos con B. Pero esa utilidad que hubo entre ellas solo se entiende realizada cuando B coja ese inventario y lo venda a un tercero. Mientras este inventario no salga del grupo, las utilidades entre ellas no se consideran realizadas. ¿Qué quiere decir? Que entonces, este mismo ejemplo, pero ahora C le vendió el inventario a B, llegó la hora de consolidar, pero B aún no ha vendido ese inventario a un tercero. Quiere decir que estos 100 pesos, ¿dónde están? Están en el inventario de B. Esta empresa
Recuerden que este grupo de empresas se ve como si fuera una sola empresa porque es un consolidado. ¿Esta empresa ha vendido realmente ese inventario? No, profe, no ha No, salido. profe. ¿Sí? Recuerden, A, B y C hacen parte de un grupo que consolida. En el consolidado queda como si este grupo de empresas fuera una sola empresa, que fue como les dije que uno ve Ecopetrol, ISA, Nutresa, como si fuera una empresa, pero realmente eso es un consolidado. Si C le vende un inventario a B, pero B no vende ese inventario a un tercero, ese inventario no ha salido del grupo. No ha salido del grupo. Realmente este grupo no ha vendido ese inventario. Por ende, esta utilidad de 20% en el consolidado no va, se elimina, porque esa venta no se ha realizado a través de un tercero. Quiero que me entiendan el concepto de utilidad no realizada. Son utilidades generadas entre ellas, pero que no se consideran realizadas hasta que se vendan a un tercero. ¿Queda claro? Sí, profe. Ese es el concepto. Entonces, básicamente, si C le vende un inventario a B, pero B no ha vendido ese inventario a un tercero, quiere decir que este grupo hasta el momento realmente no ha vendido ese inventario. Es como si lo hubiera pasado de una bodega a otra. ¿Listo? Miren esto. Por ejemplo, B le vende a A el azúcar para que A haga la gaseosa y la venda a un tercero. Entonces, este grupo, que es el grupo de las gaseosas X, ¿sí? Realmente este grupo gana cuando venda realmente la gaseosa, porque ahí ya se entiende realizada la utilidad del que vendió el azúcar a A, el que le vendió el envase, el que le vendió las cajas, ¿sí? Este grupo es rentable cuando realmente empiece a vender la gaseosa. Mientras tanto, entre ellas no pasa nada. ¿Listo? La una le vendió a la otra el azúcar es para que usted hiciera la gaseosa y esa es la que vende a un tercero. Pero si yo solo le vendo azúcar a A, solo la utilidad que hay entre ellas dos solo se entiende realizada cuando A vende ese inventario a un tercero. Que B puede venderle azúcar a terceros, así como le vende a A, también le vende a terceros. Pues la única utilidad que realiza hasta ahora es la que le vende a terceros y la que le vendió a A solo se entiende realizada cuando A coja ese inventario, lo materialice y lo venda la gaseosa. ¿Queda claro? Por eso es que estas compañías son muy vigiladas, ¿sí? Precios de transferencia, porque imaginen, chévere, ¿no? Pues C le vendió a B y muy chévere. C tuvo en su PIG una utilidad de 20 pesos, ¿no? Pues muy chévere. Pero realmente, mientras B no venda ese inventario a un tercero, este grupo no ha vendido ese inventario. Cuando más adelante hagamos unos escenarios, unos números, se van a dar cuenta en números que realmente no está haciendo nada. ¿Qué se gana C con venderle a B si B finalmente eso no lo vende a un tercero? Entonces usted no ha hecho realmente nada. Ese es el concepto de utilidad no realizada. Repito, son utilidades generadas entre ellas, por ventas entre ellas, pero que no se consideran realizadas sino hasta que se venda a un tercero. Entonces repito, la venta que le hizo C a B la elimino porque fue una transacción entre ellas, no me va acá. Pero si B vende ese inventario a un tercero, esa venta sí queda en el consolidado. ¿Listo? Y ahí está ya incluida la venta que hizo C con B. Entonces, queda claro que este 20% o estos 20 pesos de utilidad, 20 de utilidad, que espero que ya todos tengan claro de dónde salieron, C le vendió un inventario a B por 100 con un margen de utilidad del 20%. Es decir que la utilidad de C fue 20 pesos. Pero estos 20 pesos
solo quedan en el consolidado cuando B coja ese inventario que le compró a C y lo venda a un tercero. Si ella no lo ha vendido a un tercero, esa utilidad de 20 pesos la tengo que eliminar, no aparece en el consolidado. Ese mismo concepto es el que vamos a aplicar ahora, pero en el método de participación. Es el mismo concepto, solo que lo vamos a aplicar en el método de participación. Entonces, vamos a verlo allí en el método de participación. ¿Listo? ¿En qué consiste el ejercicio? Por favor, mucha atención. Me dice que los hechos son los mismos que los del ejercicio 1, es decir, el ejercicio que ya hicimos desde hace 8 días, que hoy retomamos, es el mismo enunciado, solo que ahora le agregan lo siguiente, que la entidad A le compró bienes o inventario a la entidad B por 100.000 y al 31 de diciembre del 2020 el 60% de esos bienes o de ese inventario se encontraban en el inventario de la entidad A, es decir, no habían sido vendidos por esta. Y B vende sus bienes con un margen de utilidad del 20%. Repito, la asociada le vendió un inventario a la entidad A por 100.000. Al 31 de diciembre, la entidad A de ese inventario que le compró a la asociada solo había vendido a terceros el 40%. El 60% de ese inventario todavía lo tenía porque no lo había vendido a terceros. Repito, la una le vendió a la otra 100.000. La que compró el inventario al 31 de diciembre ya había vendido el 40%. El 60% de ese inventario no lo había vendido a terceros. Y él compró ese inventario con un margen de utilidad del 20%. Con esa información, ¿quién me calcula la utilidad no realizada? ¿Quién me da el dato de utilidad no realizada? Con base al concepto que acabamos de explicar y con base a esta información. Pues, Profesor, bueno, sería sacarle el 20% al 60% que todavía no se ha vendido, y esa sería la utilidad no realizada. Ok, entonces, la asociada le vendió un inventario a la entidad A por 100.000. La entidad A le dio un ingreso al inventario por 100.000. Al 31 de diciembre de ese inventario había vendido a terceros el 40%. Por ende, todavía tenía en el inventario el 60% de los 100.000, es decir, 60.000. Y esos 60.000 tienen incluido un margen de utilidad del 20%. De allí salen los 12.000. Es correcto. ¿Queda claro? Miren que fue lo mismo que acabamos de explicar acá. La una le vendió a la otra un inventario por 100. Se lo vendió con un margen de utilidad del 20%. Si esta no ha vendido ese inventario, ¿cuál es la utilidad no realizada? 20 pesos. Es lo mismo que acabamos de hacer, ¿sí? Solo que lo planteamos en un enunciado diferente. A compró inventario a B por 100.000. Al 31 de diciembre, el 60% de los bienes comprados a la entidad B se encontraban en el inventario, es decir, había vendido el 40%. Y como él todavía tenía ese inventario, él los había comprado con un margen de utilidad del 20%. Entonces, 60.000, el 20% es 12.000. Esa es la utilidad no realizada. ¿Qué quiere decir?
Si vamos a hacer el ejercicio, aquí lo tenemos. ¿Listo? Recuerden, me están diciendo que es el mismo ejercicio 1, que es el mismo ejercicio 1 que ya hicimos. Es decir, este. El 1 de enero compró una inversión por 300.000. Tiene derecho a unos dividendos por 45.000. ¿Listo? Esta primera parte es la misma que ya hicimos. Solo que ahora, dentro de esta utilidad de 400.000, ¿sí? Miren que estos 400.000 es ¿qué? Es la utilidad de la asociada B. Y ahora lo que me está diciendo es que en esa utilidad hay una utilidad generada por una transacción con la inversora. Ya me está diciendo que dentro de esta utilidad B le vendió un inventario a A y que A no ha realizado una parte con terceros. Entonces, en este caso, yo no puedo reconocer mi participación sobre toda la utilidad de B, porque dentro de B, ¿sí? ¿Cuál fue la utilidad completa de la transacción que ganó B con A? ¿Cuál fue la utilidad completa? $20.000. 20.000, ¿que de dónde sale? Le vendió 100.000, ¿sí? Con un margen de utilidad del 20% a la entidad A. Quiere decir que su costo fue el 80% y quiere decir que su utilidad, venta menos costo, 20.000. Y esta fue la utilidad. ¿Listo? Que fue un margen del 20%. Esto fue lo que dijo el enunciado. Repito, esto ya lo vieron en semestres anteriores. La una le vendió a la otra un inventario por 100.000 con un margen de utilidad del 20%. Quiere decir que el costo es el 80%. Venta menos costo me da la utilidad. Estos temas que ya han visto. Yo no me voy a detener a explicar cómo registrar una venta, cómo compro un inventario, eso yo no lo voy a explicar. Entonces, esta fue la utilidad completa. ¿Estos 20.000 dónde están? Dentro de los 400.000. ¿Por qué los 400 fue la utilidad de todo el año de la asociada? Ahí están todas las utilidades de todas las transacciones que hizo la asociada con A, con terceros. Esa fue la utilidad del periodo de la asociada. Dentro de esta utilidad hay una utilidad de 20.000, ¿sí? Por una venta que le hizo la asociada a la entidad A. Pero la entidad A cogió ese inventario y vendió una parte. No vendió el 60%. Por ende, no ha realizado el 60% de estos 20.000. Quedan los mismos 12.000. 20.000 por el 60% da 12.000. O la forma correcta de calcularlo es como lo dijo ahora el compañero. ¿Listo? La entidad A compró un inventario por 100.000, pero como vendió el 40%, ¿con qué inventario se quedó al 31 de diciembre? Con 60.000. Y como este inventario tiene un margen del 20% de utilidad, ¿cuál es la utilidad que aún no ha realizado con terceros? 12.000. Repito, la utilidad completa de la asociada fueron 20.000, pero como la entidad A realizó una parte del inventario, la otra parte aún no lo ha realizado, que es 12.000. ¿Qué quiere decir? Que el método de participación no se lo puedo aplicar a los 400 como lo hicimos cuando lo hicimos por primera vez, que nos dio 120.
tengo que eliminar primero las utilidades que aún no hayan sido realizadas con terceros por transacciones hechas entre nosotros. Por ende, a los 400 le quito la utilidad no realizada y la nueva base es 388. A estos 388 es que ahorita sí ya le aplico el método de participación. Por ende, el registro ya no es 120, sino aumenta la inversión en 116.400 contra un ingreso por método de participación de 116.400. Recuerden cuando lo hicimos por primera vez, nos dio 120, porque reconocimos el 30% de los 400.000. Pero como ahora hay utilidades no realizadas, tengo que depurar los 400, quitarle la utilidad que aún no he realizado con terceros y sacar la nueva base. La nueva base es 388, le aplico ahorita sí el 30% del método de participación y ya el registro es aumenta la inversión contra un ingreso por método de participación. ¿Cuál es el nuevo saldo de la inversión? 300 menos 45 más 116.400. 371.400. Su importe recuperable sigue siendo 425. Como no hay deterioro, no se ajusta la inversión. Y ahí ya queda explicado ese ejercicio, pero con el concepto de utilidad no realizada. ¿Preguntas? Ok. Ese es el concepto de utilidad no realizada. Ese concepto lo vamos a seguir trabajando aquí en método de participación, lo vamos a volver en consolidación de estados financieros. Entonces es muy importante que lo tengan claro. Si el ejercicio hubiera dicho, la entidad A compró bienes a la entidad B por 100.000. Al 31 de diciembre, la entidad A vendió todo el inventario a terceros. ¿Qué cálculo habría que hacer? Adicionarle el 20% de los 100.000 del margen de utilidad, porque ya estaría por fuera de la empresa, ya se habría vendido por fuera de la empresa. Por eso, como ya se ha vendido por fuera a terceros, como ya se vendió a terceros, ¿hay que restarle utilidad no realizada? No, profe, porque ya no hay inventario. Ok, quiere decir que esto no habría que hacerlo. Por ende, la base son los mismos 400 y ahí sí puede aplicarle el 30% a los 400 y ahí sí reconoce un ingreso por método de participación de 120. ¿Queda claro? Y si Profe, ¿por hubiera... qué dice del 30%? Porque recuerden que en el enunciado 1 la participación que tiene A en B es del 30%. Ah, ya, no, sino que estaba viendo el otro que era del 20. No, el 20% es el margen de utilidad, pero la participación que tiene A en B es el 30%. ¿Listo? Profe, qué pena, ¿me deja copiar? ¿Dónde? No, hacia la izquierda. Eso allí, gracias. Y si el enunciado hubiera dicho, la entidad A compró bienes a la entidad B por 100.000. Al 31 de diciembre no ha vendido nada de este inventario a terceros y lo compró con un margen de utilidad del 20%. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues restarle los 20.000, ¿no? Correcto.
porque quiere decir que toda la utilidad que hubo entre ellas dos no se ha realizado con terceros y simplemente resto los 20.000, porque toda la utilidad de la transacción que hubo entre ellas, como no le he vendido ni nada del inventario a terceros, toda la utilidad que hubo entre ellas dos de 20.000 se la quito a la utilidad de los 400 y la nueva base es 380 y el nuevo método de participación es 114. Entonces ya quedaron los tres escenarios. ¿Qué pasa si vendo una parte del inventario? ¿Qué pasa si no vendo nada del inventario? ¿Qué pasa si vendo todo el inventario? Y ahí ya lo vimos y quedó grabado en la explicación. Ok. Entonces ya vimos el ejercicio número 1 resuelto por el método de participación, método del costo, método del valor razonable. Metimos el concepto de utilidad no realizado. Por favor, hacen este ejercicio por el método de participación, método del costo y método del valor razonable. Y espero que ahorita se hayan voluntarios. De lo contrario, simplemente voy a llamar a cualquiera y que nos vaya explicando la solución de este ejercicio. Primero háganlo por el método de participación, luego por el costo y luego por el método del valor razonable. Háganlo primero por el método de participación y el que lo termine comparte pantalla y nos lo explica. Son las 8, en 10-15 minutos vuelvo a preguntar quién lo tiene ya resuelto y nos lo muestra. Por favor, lo trabajan. Voy a grabar ahí. Entonces repito, el 1 de marzo la entidad A adquirió el 30% de las acciones. ¿Cuánto pagó? 300.000. ¿Cuál es el reconocimiento en el método de participación? Inversión en asociada 300 contra un disponible 300. El 30 de marzo. Entonces, claro, tú me dices, es que yo hice la inversión el 1 de marzo y 30 días después ya tengo derecho a los dividendos, así sean de las utilidades del año anterior. Sí, porque ya estoy adquiriendo ese derecho. El 30 de marzo la entidad B declaró dividendos por 100.000. Por eso miren que yo sí tengo un dividendo por cobrar, porque aún no me los han pagado, pero como ya me los decretaron, ya me los declararon, ya tengo derecho a los dividendos. Por eso es un dividendo por cobrar y disminuye la inversión en la sociedad. Otra cosa es que B informó o mostró su PIG, mostró sus estados financieros en donde la utilidad es de 60.000. ¿Para qué periodo? De marzo 1 a diciembre, porque yo debo aplicar el método de participación es a partir del momento en que yo tengo la inversión. Y la inversión la hice a partir del 1 de marzo. Por ende, mi participación sobre la utilidad es sobre la utilidad del 1 de marzo al 31 de diciembre. Esa utilidad fue de 60.000. ¿Y cuánto participo yo? En el 30%. 30% de los 60.000 da 18. Aumenta la inversión contra un ingreso por método de participación. Perdón, ¿una pregunta? Ok. Saldo de la inversión, 288, tal como nos mostró ahora el compañero. Y el importe recuperable, como es 290, como está por encima, no hay deterioro. Y ahí queda el ejercicio. Ahora, ¿claro hasta ahí?
Alguien que nos ayude con el método del costo de este mismo ejercicio. Entonces, por favor, resuélvanlo y algún compañero o compañera que nos quiera compartir la solución. Registro de diciembre. Y también habría, profe, ajuste por deterioro. Pues Bueno, entonces sería- miremoslo. ¿Cambia algo el registro de la inversión? ¿Se mantiene igual? No, sí, se sí. mantiene igual. Se mantiene Los dividendos, ¿cambia algo? igual. Sigue igual. ¿Esto iría? ¿Esto iría? No iría. No, eso no No, iría. profe. Quiere decir que el saldo de la inversión, ¿cuál sería? 300.000. 300.000. ¿Y el importe recuperable es cuánto? 290. 190. ¿Hay deterioro? Sí. Sí, profe, por 10.000. Aquí está. Aquí está el método del costo. ¿Listo? Claro para todos. Miren que el registro de la inversión no cambia. Los dividendos no cambia. Solo que aquí ya no participo sobre la utilidad de los 60.000. Quiere decir que el saldo de la inversión es 300.000. Y lo comparo con el importe recuperable, que es 290. En este caso sí hay deterioro, porque lo tengo en libro en 300 y el importe recuperable 290. Tengo que hacer el reconocimiento de gasto por deterioro y disminuye la inversión en 10.000. Saldo de la inversión menos la inversión de 10.000, saldo es 290. La ajusté a su importe recuperable. Ese es el método del costo. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Ahora este mismo, pero por el valor razonable. Entonces, ese mismo ejercicio, pero por el método del valor razonable, aquí está. ¿Sí? El mismo registro de la inversión, no, igual le pagaron dividendos, es un ingreso por dividendos, saldo de la inversión 300, pero aquí como es el método del valor razonable, ya lo comparo contra su valor razonable, es decir, sin excluir los costos de venta, y el valor razonable me dice que es valor razonable de 293. Aquí ya es un gasto por ajuste al valor razonable de 7.000 y disminuyo la inversión en asociada 7.000. Saldo de la inversión 293. La llevé a su valor razonable. ¿Listo? Ya va quedando más claro. Miren que no es difícil, no es difícil. Pero miren que empezamos a agregarles muchos conceptos. ¿Sí? Hoy agregamos utilidades no realizadas, etcétera, que valor razonable, que una cosa, que la otra, que los dividendos, que por cobrar, que... Entonces, porfa, no se dejen coger ventaja de esto. Entonces, repito, por favor, trabajar este punto 3 por el método de participación, método del costo y método del valor razonable.